Durante años el naufragio más valioso del mundo era solo una leyenda. Hasta ahora finalmente ha sido encontrado y entre los restos se halló un verdadero tesoro valorado en 1.100 millones de dólares. Para entender esto debemos retroceder a 1622. Ese año el poderoso galeón español Nuestra Señora de Atocha zarpó desde La Habana, cargado de riquezas que pertenecían tanto al rey Felipe IV de España como a los acaudalados miembros de la tripulación. Estamos hablando de oro, plata, cobre y esmeraldas de Colombia, Perú, México y Venezuela. La carga era tan grande, más de 40 toneladas, y tan extensa que llevó 2 meses transportarla hasta el barco. La nave también tenía 265 personas a bordo. Al principio todo fue bien, pero luego vinieron los estrechos de Florida y los problemas. La tripulación se encontró perdida en una noche que no solo era fría, sino también tormentosa. Y en poco tiempo se enfrentaron a un poderoso huracán. El viento descarró los mástiles y olas gigantes destruyeron el timón. Pronto el Atocha se hundió hacia la oscuridad del lecho marino. El desastre de esa noche significó una enorme pérdida de riqueza para el rey Felipe IV, pero aún peor fue la pérdida de vidas. De los 265 tripulantes originales, solo 5 sobrevivieron. Lograron trepar por el mástil de mesana del barco, la única parte que permanecía sobre el agua. Con todo ese tesoro perdido, los españoles no tardaron en actuar y diseñaron una operación de rescate. Se enviaron 5 barcos para recuperar la carga. El plan parecía sencillo. Después de todo, las escotillas estaban bien cerradas, por lo que el tesoro debía seguir allí. Pero casi de inmediato las cosas empezaron a salir mal. Por ejemplo, uno de los 5 barcos se encalló antes de que pudiera comenzar su viaje. Al final, la búsqueda se prolongó durante 60 años y muchos factores contribuyeron al fracaso de la misión. Esto no puede parecer tan malo hoy en día, pero en aquel entonces los buzos no contaban con la tecnología ni el equipo de seguridad que tenemos hoy. Explorar el lecho marino era arriesgado y a menudo no llevaba a ninguna parte. Mientras buscaban el Atocha, los rescatistas encontraron rastros de otra embarcación, Santa Margarita, el barco hermano del Atocha. Otro huracán pasó por la región un mes después del naufragio. El fondo marino se transformó en un rompecabezas y había piezas de barco esparcidas por todas partes. La misión de rescate se volvió casi imposible. Con el tiempo, los españoles lograron recuperar parte de la carga del Santa Margarita, pero el tesoro del Atocha parecía perdido para siempre. Aún así, nadie olvidó esa historia. Luego, en 1969, más de 300 años después del naufragio, todo comenzó a cambiar. Un experimentado buzo de aguas profundas, Mel Fisher, intervino y decidió reescribir la historia. Mel ya había pasado gran parte de su vida en el fondo del mar. Él y su esposa incluso dirigían una escuela de buceo en California. Así que Mel reunió a su familia y se mudaron al otro lado del país. Lideró a un nuevo equipo de cazadores cuya misión era clara: encontrar el tesoro perdido del legendario Atocha. Tenían poco más que un bote, algo de equipo de buceo y detectores de metales, pero eso fue suficiente para comenzar. Se enfocaron en una región llamada Cayo Matecumbe, mencionada en varios documentos del siglo XVII. En el primer año viajaron más de 160.000 kilómetros, pero no encontraron absolutamente nada. Parecía un sueño imposible. Pero Mel todavía tenía un as bajo la manga: Eugene Lyon, un historiador que cambiaría el curso de la búsqueda. Eugene se sumergió en los archivos españoles en busca de pistas sobre el naufragio. Fue allí donde encontró un documento importante que mencionaba a un grupo de personas tratando de salvarlo. En la última página se indicaba que un área a 160 kilómetros de donde Mel estaba buscando había sido el escenario de la principal exploración. Esta pequeña información era la aguja en el pajar que necesitaban. Redirigieron el barco y pronto llegaron a la nueva ubicación. Pero había un desafío. Esa parte del océano era más profunda y la visibilidad allí era casi nula. Era difícil ver tus propias manos. Sin embargo, Mel sabía cómo lidiar con las adversidades del buceo y se le ocurrió una solución simple y brillante. Instaló 2 grandes tubos en el bote llamados buzones. Esos tubos podían bajarse frente a las hélices. La idea era ingeniosa. Absorbían agua limpia de la superficie y la dirigían al fondo del mar, justo donde estaban los buzos. Esta técnica no solo aclaraba el agua turbia, sino que también ayudaba a revelar objetos que habían estado ocultos durante siglos. Y aún así, la búsqueda llevó 16 años.
Durante ese tiempo, Fisher encontró muchos objetos perdidos. Luego, en 1971, descubrieron una enorme ancla. Esta fue la primera pista de que estaban cerca de encontrar el Atocha. En los días siguientes aparecieron más objetos. Salieron a la luz copas, espadas y clavos antiguos. Para mantener todo organizado, el equipo creó un mapa circular. Allí marcaron la ubicación exacta de cada objeto que encontraban. También utilizaron transmisores de radio en tierra y un receptor en el barco, lo que les permitió saber con precisión dónde se encontraban. El sistema era tan eficiente que podía medir la posición con un margen de error de apenas 30 centímetros. Con el tiempo se empezó a formar una línea en el mapa que señalaba hacia dónde podría estar escondido el principal tesoro de la Atocha. Siguieron este rastro durante 2 años. Justo cuando comenzaban a perder la esperanza, encontraron barras de plata. Era el año 1973. Esto abrió la puerta a descubrimientos mucho más grandes. Solo la plata estaba valorada en más de $100,000, pero el verdadero tesoro aún estaba por llegar. El 20 de julio de 1985 finalmente se descubrieron objetos que hoy valdrían alrededor de $1,100 millones en el casco principal del barco. Un tesoro incluía 180,000 monedas de plata, 24 toneladas de lingotes de plata, 125 barras de oro, una colección de perlas y 30 kilogramos de esmeraldas. Algunos de estos hallazgos eran invaluables no solo por su rareza, sino por su historia. La cruz de Atocha, el orbe real y el anillo de Atocha, 3 artefactos reales, se encontraron en condiciones perfectas. La cruz de Atocha era el más valioso de todos los artefactos. Tenía 9 esmeraldas engastadas en oro de 22 quilates, un verdadero tesoro del pasado brillando una vez más después de haber estado siglos bajo el agua. Poco después del descubrimiento, el estado de Florida pensó: un momento, queremos una parte de ese tesoro. Fueron a la corte, exigieron un asombroso 25% del valor. Se desató una amarga batalla legal que duró 8 años. Incluso llegó hasta la Corte Suprema, pero al final el buscador de tesoros Mel salió victorioso. Incluso fue invitado a The Tonight Show, mostrando una enorme cadena de oro encontrada en los restos como un cinturón. La gente la llamaba la cadena del dinero, y con razón. El hallazgo fue tan grande que el naufragio fue declarado el más valioso del mundo por el libro Guinness de los Récords en 2014. Después de la emoción inicial, Mel vendió algunas de las piedras preciosas, pero la mayor parte del tesoro se mantuvo en la familia. Por un tiempo, lo que quedó fue subastado. Nadie sabe exactamente por cuánto se vendieron las joyas, pero una cosa es segura: su valor se ha disparado con los años. No se trata del brillo, se trata de la leyenda que las acompaña. Hoy en día, estos tesoros forman parte de la colección particular Mucho, la colección privada más grande del mundo de artefactos de la Atocha. Y no está a la venta, pero la buena noticia es que aún puedes verlos. Están en exhibición brillando intensamente en homenaje a la rica historia de Colombia y a la famosa mina de donde provienen. Se dice que estas esmeraldas son tan icónicas como los rubíes de Mogok o los zafiros de Cachemira, y honestamente, tienen razón.